que le comprendamos, que le mostremos las cosas fáciles, sino que nos está costando, o que les está costando, mejor dicho, el dinero. Y la última experiencia sería la de vivir las emociones y expresarlas, que son las serotoninas. El neurotransmisor ahí trabaja. Y también nos dice subconscientemente que ellos quieren ser comprendidos y también quieren ser valorados como un verdadero consumidor. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las principales acciones que se tienen que tomar en la fórmula que les acabo de decir? Es que para lograr la atención, nosotros primero tenemos que buscar elementos conocidos. ¿Ok? Después, que el consumidor nos comprenda. ¿Ok? También tenemos que generar expectativa y también tenemos que absorber el mayor número de preguntas. Ahora, para lograr la emoción, necesitamos involucrarnos emocionalmente con el comprador. Necesitamos conversar con él, acallar sus miedos y comprender también cuáles son sus necesidades para satisfacerlas. Y para lograr la recordación, es elemental que nosotros le ayudemos a categorizar y agrupar los productos para que pueda comparar, más que todo relacionado en los precios. Y también tenemos que ayudarle a que se sienta identificado con el producto. Ahora ya entrando a lo que es el poder de la historia, ¿ok? La acción-decisión, nos habla el autor de que debemos utilizar 3 tipos de historia, ¿ok? Las historias negativas, positivas y las neutrales. En este caso pone el ejemplo de una mamá que tiene su hijo de 6 y de 10 años, ¿ok? En este caso, la historia negativa entra para llamar la atención, ¿ok? En este caso, diríamos, ¿sabía usted que más de 30 niños son atropellados cada mes afuera de su domicilio, afuera de su casa? ¿Ok? Esa sería la historia negativa. Ahora, la historia positiva sería para llamar el deseo, ¿ok? Llamar hacia la acción, ¿ok? En este caso, el ejemplo de la señora con sus hijos sería: no sabe cuál valioso es un condominio que tenga una casa, ¿ok? Con bastante seguridad para sus hijos, que la avenida sea con ciclovías subterráneas, ¿ok? En este caso sería la historia positiva, llama la acción. Y por último estaría la historia neutral, que es la que refuerza la razón, ¿ok? En este ejemplo sería: señora, no importa si compra seguridad para su casa con nosotros, ¿ok? Con nuestra empresa o con otra empresa, pero no escatime la importancia de la seguridad para su familia. Entonces es así como funcionan estas 3 historias, donde todo vendedor puede utilizarlas. Ya saben, las historias negativas para llamar la atención, las historias positivas para hacer llamada a la acción y las historias neutrales para reforzar la razón. Y bueno, nos centramos al siguiente, que es la escalera emocional que tiene toda venta, en donde primero entra la seguridad, después entra el confort y por último entra el placer. ¿Ok? En este caso vamos a hablar sobre una mamá que tiene un bebé. ¿Ok? En este caso, en la parte de seguridad sería: señora, tener el seguro para su auto es bastante importante tanto para usted como para su bebé. El segundo, que sería el confort. Señora, este auto sabemos que es bastante pequeño, pero también es cómodo y tiene hasta 6 bolsas de aire. Y el tercero, que le habla sobre el placer. Señora, este auto es muy, muy, muy elegante, ¿ok? Y sobre todo, aprovechando, le podría decir que tiene un estéreo divino en el cual no solo le va a dar placer pagar las cuotas, sino también le va a dar placer comprar el auto porque el precio es bastante bajo. El hedonismo, el simbolismo y el racionalismo, ¿ok? También en cada compra funcionan estos 3 conceptos que
en realidad funcionan como un círculo, ¿ok? El primer significado, ¿ok? El primer significado es el racional, ¿ok? Donde todos nosotros siempre buscamos que el producto sea efectivo, sea eficaz y sobre todo nos dé un deleite, ¿ok? Luego ya pasando al mundo hedonista, es que el producto nos haga sentir orgullosos, de que nos sintamos identificados con el producto y también de que minimice uno de nuestros miedos. Y luego ya el siguiente significado puede ser el simbólico, que es el más importante, que nos gusta que sea divertido, que nos dé estatus y de que también cubra una de nuestras carencias. Ahora, una segunda pregunta también importante es, ¿el miedo hace que compres? Porque todos tenemos miedos. Y mientras más una persona tenga miedo, es más consumista. Los productos, los bienes, los servicios en realidad han sido creados para llenar estos miedos, inseguridades y vacíos que tenemos. Entonces nosotros podemos poner estos miedos a favor en la venta, porque puede pasar que nos jueguen en contra. Entonces, tenemos que para eso estudiar cuáles son los miedos de nuestros potenciales clientes, así para venderlos más cómodamente. Y ya nos vamos al siguiente concepto, que es el código simbólico, ¿ok? Del reptil biológico al valor simbólico. Ok. El 15% de la compra influye lo que es la opinión personal del individuo. En cambio, el 30% influye lo que viene a ser su cultura, ¿ok? Sus costumbres, sus tradiciones. Pero más de la mitad, es decir, el 55% en toda compra influye lo que es la biología, la parte reptiliana que todos tenemos. Entonces, hasta ahora hemos practicado eso. Sin embargo, existe lo que es denominado el valor simbólico, que combina la parte biológica y la parte cultural en una sola. ¿Ok? Y el valor simbólico, cuando tú logras conectar el producto o el servicio con tu cliente, es tal la conexión que puede existir una fidelidad por el producto. Por eso es que muchas personas siguen un producto fielmente, ¿ok? Y es que existe en esa parte, en allí, el valor simbólico. Después nos centramos al siguiente punto, que es, en esta parte el autor nos da 14 neurotips, ¿ok? En realidad son más, pero los más importantes son los 14, ¿ok? 14 neurotips para vender. El primero es relacionado al valor simbólico, ¿ok? Para conseguir el valor simbólico en nuestros clientes, tenemos que captar tres cosas. Uno es el segmento, ¿ok? ¿A qué segmento nos vamos a referir? Dos es el producto en sí, en cuáles son en realidad las características, los beneficios que le puede dar al consumidor. Y tres es el deseo que tiene en realidad el consumidor. ¿Cuál es el deseo que relaciona con tu producto? ¿Okay? El segundo neurotip es relacionado al lenguaje corporal. El lenguaje corporal es importante porque en sí el 17% en todo nuestro discurso, en todo lo que influye, el 17% es el discurso verbal. En cambio, el 28% es la entonación, en cómo lo decimos. Y el 60% es lo que actúa el lenguaje corporal. El siguiente neurotip es el denominado EDA, que significa evalúa, detecta, adapta y arranca. ¿Okay? Esto es relacionado a lo que estamos hablando sobre todo el análisis que tenemos que hacer para llegar a nuestro consumidor, a nuestro cliente potencial. ¿Okay? El siguiente es cómo funcionan lo que atrae, o sea, los sentidos tanto del hombre como de la mujer. ¿Okay? Los hombres son atraídos por la vista y el tacto. En cambio, las mujeres son atraídas más que todo por
el olfato y el oído. ¿Okay? Ahora, el siguiente neurotip es el de hacer que el individuo interactúe y participe en el proceso de compra. ¿Okay? El siguiente neurotip es de que tienes que conversar con el cliente. No le tienes que presionar, ¿ok? No tienes que ir directo a hablarle sobre el producto, sobre todos los beneficios, sino hablar de la vida cotidiana. Es decir, involucrarse emocionalmente, como les decía hace entonces. El siguiente neurotip es el de hacer comparaciones. Como ya les dije, darle un contraste a su grupo de productos en donde tiene que comparar el precio. ¿Okay? Tiene que sentir que le estás ayudando. El siguiente neurotip es de que tienes que ser visual. ¿Okay? Sé visual. Porque por más de que tu discurso sea con muchas palabras, muestres estadísticas, diagramas, la persona no te va a entender bien. Entonces para eso tienes que mostrarle una infografía, por ejemplo. ¿Okay? Tienes que ser lo más visual posible al momento de explicar el producto. El siguiente neurotip es el de que en todo momento tienes que sonreír. ¿Okay? Las personas, más que todo, no nos acercamos tanto a un vendedor que sea serio, que sea amargado, que trate de sacarnos rápido de la tienda, sino más bien buscamos a ese vendedor que tiene una sonrisa en su rostro y que siempre está atento y es cordial a nuestras dudas y preguntas. ¿Ok? Y el siguiente neurotip es el de la neurona espejo. Es decir, para empatizar con nuestros clientes, nosotros debemos actuar como ellos, pero sutilmente, porque si lo hacemos directamente va a pensar que nos estamos burlando de esa persona. En realidad, nosotros observamos que cuando la persona está hablando, tiene una forma de pararse, una forma única de pararse, una forma única de pensar, hasta una única forma de preguntar. Entonces nosotros tenemos que indirectamente parecernos a ellos. ¿Okay? El penúltimo neurotip es sobre las historias. ¿Okay? A nosotros nos gusta que nos cuenten todo, con historias, con metáforas en sí, que es donde más llega el impacto al cliente, y no tanto así como algo técnico o informativo. Y el último neurotip es que tienes que utilizar verbos de acción, ¿ok? Tales como lograr, transformar, alcanzar, ayudar, ¿ok? El siguiente punto nos habla sobre cómo es la estructura de un discurso, ¿ok? Un modelo general que maneja el autor en este caso es el de primero analizar el discurso, o sea, analizar el discurso que les vamos a dar a nuestros potenciales clientes. Lo primero es que debemos detectar cuál va a ser nuestro segmento, a qué tipo de personas vamos a hablar. Lo siguiente es que tenemos que identificar cuál es su código reptil. El siguiente es de que tenemos que identificar cuál es su miedo, ¿ok? Y después utilizar el famoso triángulo, la famosa fórmula, que es emoción, atención y recordación. ¿Okay? En un breve ejemplo, el autor también explica, si nosotros, digamos, somos vendedores otra vez y tratamos de venderle a una señora, ¿okay? Una cámara fotográfica, lo primero es segmentar, ¿ok? Vamos a hablar a las mamás que tienen, por ejemplo, 3 hijos. El siguiente, ¿qué código reptiliano vamos a tocar? En este caso, viene a ser lo que es la trascendencia para esta señora. El siguiente es cuál miedo vamos a hablar, o sea, de cuál miedo estamos hablando de estas señoras. Bueno, los principales miedos es que se separe la familia, que sea desunida. También otro miedo podría ser de que no tenga buenos recuerdos con la familia. ¿Ok? Y luego ya entramos a la fórmula que es de la atención. ¿Ok? O sea, que empieza con la atención. Y podríamos decirle a la señora, como usted sabe, constantemente los nuevos modelos de cámara son bastante complicados y a pesar de que tengan ya casi todo para hacer, son bastante complicados de seguir y hasta para sacar una foto. ¿Ok? Y bueno, lo siguiente ya sería lo que es la emoción.
a la señora le podríamos decir, pero con esta cámara, ¿okay? Con esta cámara que le estoy ofreciendo, simplemente tiene que dar clic a un botón y ya va a sacar la foto. ¿Okay? No es necesario seguir varios pasos y confundirse y hacer todo un lío. Y luego ya entra la parte de la recordación, que le decimos a la señora, no sabe cuán importante es sacar la foto de un viaje en familia en donde tal vez no se sabe que se vuelva a repetir, pero que con tan solo sacar una foto que esté grabado en un plano superficial, que lo vea generación tras generación en tu familia, es invaluable. Y es que esto demuestra que capta los buenos recuerdos que hay en su familia. El siguiente punto viene referido a lo que es la mente del vendedor. ¿Okay? Esta vez vamos a hablar de los vendedores y más que todo relacionado a la autoestima del vendedor. Porque existe paradigmas bastante fuertes en nuestra sociedad, más que todo en Latinoamérica, en donde se ve al vendedor como una persona que estafa, como una persona que no está en una buena profesión. Pero nosotros debemos cambiar este paradigma, porque vender es bastante importante y especialmente para un neurovendedor, la autoestima necesita estar alta. Entrando al último punto, es relacionado a cómo contratar y motivar a los equipos de venta. ¿Okay? Para contratar, nosotros debemos hacer algunas preguntas que el autor nos recomienda. El primero es, ¿qué tan amigable es usted? Es decir, esto se refiere más que todo, ¿qué tan activo es en las redes sociales? ¿Qué tan sociable es? Y esto es importante porque el vendedor tiene que ser una persona amigable, sociable, que converse con la gente. Otra pregunta importante es, ¿cómo es su nivel de ambición? Nosotros necesitamos, aquí somos dueños de negocio, necesitamos vendedores con una alta visión, ¿ok? Que no se conformen con las ventas que están haciendo, que admiren el producto y que apoyen a ello. Otra pregunta podría ser, ¿qué retos usted ha logrado hasta ahora en su vida? Esto es importante porque los vendedores que antes han logrado varios retos que son importantes para su vida, van a también lograrlo en el futuro, ¿okay? Son unas personas bien comprometidas, ¿okay? Y la última pregunta sería, ¿qué tanto te frustras y cómo consigues superarlo? Y esto es importante, porque en las ventas siempre va a haber personas que nos digan no, no gracias, o nos digan de una manera ruda no, simplemente no, o hasta insulten nuestro producto, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Y mientras más nos den, nosotros tenemos que tomar con una gasolina que nos impulse a nosotros mismos. ¿Ok? Y bueno, en el momento de premiar, ¿ok?, a uno de nuestros vendedores, lo mejor es incentivar su motivación intrínseca. Es decir, felicitarlo. Más que darle sueldos, puede ser la importancia de felicitarlo, ¿ok? Puede ser invitándole a una cena junto también a su familia, y ahí frente a todos entregarle un certificado y mostrarle cuán importante es para la empresa, hacerle sentir parte de la familia empresarial. Y bueno, ya para concluir, el cerebro de todos siempre está buscando el modo reptil, el modo supervivencia, hacer lo básico, pero nosotros también necesitamos autoexigirnos y encaminarnos a este bello rubro que es el de las ventas, el de ser vendedor. Entonces, nosotros debemos ponernos retos, debemos seguirlos con disciplina y también debemos ver qué tan importante es esto de las ventas, Con esto concluyo y espero ustedes puedan leer el libro, que es bastante interesante. Aquí les voy a dejar los minutos en cada punto que les he ido hablando para que puedan volver a ir. Y en lo personal me gusta el libro porque te enseña varias técnicas y te da una forma diferente de ver lo que es el proceso de las ventas, nos vemos en un próximo video. Voy a sigue subiendo resúmenes relacionados a los libros que sean bastante productivos
y que sean relacionados a emprendimiento. Hasta la próxima.